Hola, hoy te traigo a Saúl Pérez de saulperez.com que nos va a contar su historia de cómo apareció en su vida un supuesto cuadro vírico que ocasionaba, que digo supuesto porque no se llegó a confirmar, que ocasionaba problemas en varios de sus órganos vitales y en concreto derivaba en una pericarditis con bastante mal pronóstico. Nos cuenta cómo lo vivió y cómo se recuperó. Y sobre todo nos cuenta su proceso de indagación y de descubrimiento a raíz de la enfermedad y cómo está ahora y qué ha hecho con esa experiencia. Nos lo cuentan en esta charla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Cristina Hortal de cristinahortal.com y esta es el nuevo capítulo de mi nueva sección Sanación por la Emoción, en la que voy a traer diferentes personas que han conseguido superar una dolencia física o malestar físico a través de un proceso emocional, a través de darse cuenta de algo emocionalmente y de conectar esa dolencia con este conflicto. Entonces hoy traigo a Saúl Pérez de saulperez.com. Hola, Saúl. Gracias. Hola Cristina, ¿cómo estás? Pues gracias por invitarme y nada, pues encantado de poder compartir con vosotros ese proceso que yo viví, ¿no? Y que pues igual puede servirle a O alguien. sea, tú ahora te dedicas de alguna forma, bueno, lo hemos estado hablando hace un momento, te dedicas de alguna manera a acompañar a otros a ese proceso de darse cuenta de cosas inconscientes o de conflictos que no han resuelto, etcétera. Y yo me pregunto, ¿el punto de inflexión fue tu propia enfermedad o no lo fue? O sea, sí que lo fue porque realmente, o sea, yo ahora me da la sensación como que he vivido diferentes vidas, ¿no? Una primera parte donde siempre vivía con dificultades emocionales, unas grandes dificultades emocionales, o sea, dificultad para relacionarme. Además, yo soy bastante introvertido, pues bastante sensible también. Y bueno, pues tenía problemas de ansiedad, de depresión, pasé por una separación muy dolorosa y bueno, pues al final esto llegó un momento en que me llevó a estar en la cama de un hospital, del Reina Sofía aquí en Murcia, un par de semanas y sí que fue un punto de inflexión porque pese a que antes yo había querido salir de ahí, no sabía cómo, no encontraba la manera, el verme en la cama del hospital y que el cardiólogo me diese a entender que parece que me moría, pues me hizo, no sé, me hizo pensar, ¿no? Me ayudó a despertar de esa pesadilla que estaba viviendo. Algún descubrimiento que fue clave, ¿no? Entiendo. Entonces, si volvemos un poquito, al principio nos cuentas el tema físico, cómo surgió y bueno, si de seguida lo pudiste relacionar con ese estrés que llevabas tiempo soportando o te costó relacionarlo, ¿cómo fue? Bueno, pues yo no tenía ni idea de por qué estaba enfermo. O sea, yo volví de un viaje que fui con mi pareja y bueno, pues unos 20 días después yo me empezaba a encontrar muy mal, como muy cansado, me desmayé un par de veces, entonces fui al hospital y me hacen una prueba, lo que sea, bueno, y bueno, se dan cuenta de que tenía pericarditis. Entonces, cuando me ingresan y demás, porque me ponen una silla de ruedas, no te tienes que mover, bueno, yo no entendía muy bien porque la verdad es que no sabía ni lo que era pericarditis, ¿no? En ese momento, pues, te metes en el teléfono, empiezas a mirar, a buscar y bueno, resulta que parece que era como una especie de cuadro vírico porque me afectó no solamente al pericardio, sino a los pulmones, al bazo, al hígado, a los nervios musculares, que de hecho, una vez que salí del hospital, estuve pues un año y poco, que yo no podía prácticamente andar. Es decir, yo iba andando y se me doblaba la pierna y me caía al suelo, ¿no? Que, bueno, yo siempre me lo llegué a tomar con humor, ¿no? Un poco más tarde
Pero al principio era muy doloroso porque también yo era una persona que hacía 2 o 3 horas de ejercicio al día y para mí era realmente difícil. Entonces, cuando yo estoy ahí en el hospital, hay un momento en el que el cardiólogo me viene a decir, oye, esto no es normal, o sea, te estamos hinchando a aspirina y, o sea, y da igual. Y yo estando en el hospital, cuando él me viene a decir o sea, que me puedo morir y que no es una tontería, o sea, que si no cambia la cosa mucho, pues ahí es donde voy. Entonces yo recapacito un poco y me doy cuenta de que de alguna manera yo como que siempre había querido morirme. O sea, mi situación emocional era tan difícil de llevar cada día que en realidad yo fui consciente de esa decisión. Y al mismo tiempo decidí que sí iba, es como, yo pensé, mira, pues voy a hacer como que me muero y a partir de ahora pues voy a vivir una vida totalmente diferente. Y no sé lo que me pasa, pero ahora sí yo voy a buscar soluciones. Y bueno, en el mismo hospital me acuerdo que vi una película que se llama Maktub, que la vi ahí en el hospital, muy bonita, en la que, bueno, me llegó, bueno, es de un niño que tiene leucemia y demás, y bueno, me llegó mucho. Y a partir de que salí de ahí empecé a buscar pues qué me había pasado, porque realmente no lo entendía. O sea, los médicos, el cardiólogo del hombre pues, me decía lo que ellos sabían. Me dijo, es un virus, pero no un virus, o sea, un virus, ¿cuál? ¿No? O sea, nosotros bromeábamos, decía, bueno, o sea, el virus Saúl, porque no existe, o sea, ¿y es por qué es un virus? Pues bueno, porque las pruebas que hacen para saber si es una bacteria dan negativa, entonces es un virus, ya está, ¿no? Por descarte es un virus. Pero yo salí buscando información y lo primero que hice fue que empecé a hacer, o sea, entonces, digamos que no tenías un diagnóstico claro tampoco, bueno, al menos como causa de lo que había pasado, ¿no? Bueno, como causa inicial, no, realmente no había. Pero claro, la pericarditis estaba, el problema del hígado estaba, o sea, el paso, o sea, todos los síntomas estaban y claro, o sea, el médico decía, es que claro, o sea, que es orgánico, que no es algo bueno, como psicosomático, y sí lo es, ¿no? Pero al mismo tiempo es como, es de verdad, o sea, el pericardio está inflamado, aquí hay líquido dentro, aquí pasa estas cosas. Y aún así, pues, no sabemos por qué. O sea, por qué ha sucedido eso. ¿Pensaron de que podía ser algo autoinmune o...? No sé. Me hicieron pruebas de enfermedades autoinmunes, porque sí pensaban que era el síndrome de Guillain-Barré, pero dieron negativas. Aunque bueno, como ahora sé lo que es autoinmune y es que yo me ataco a mí mismo, no me hubiese extrañado. O sea, que tampoco me hubiese extrañado mucho en aquel momento. Si no has identificado en sí el virus, digo, pues una reacción de tu propio sistema de defensa tiene toda la pinta, pero no lo sé. O sea, no lo llegaron a determinar. Bueno, hicieron las pruebas de Guillain-Barré simplemente y dijeron que no, que salió negativa, ¿no? Aunque es verdad que esas pruebas me las hicieron después de que ya salí del hospital y tardaron como casi un año o sea, en tener el resultado de esto. Con esto tan vago, ¿no? Como diagnóstico, ¿te daban un tratamiento? Bueno, me dieron, me daban, no sé si me daban como 6 aspirinas al día o 7 aspirinas al día. Me daban aspirina y me daban, pues obviamente, pues protector de estómago, o sea, lo que sobre todo la máxima preocupación de ellos al inicio era el tema del pericardio. O sea, el pericardio era lo que me tuvo cerca de la muerte fue eso, no fue lo demás en principio, ¿no? O sea, ese fallo que era multiorgánico, lo más peligroso era esa pericarditis. Es decir, que era muy pobre, ¿no? Lo que te daban, o sea, como información, como causa, como diagnóstico, como tratamiento, porque... Claro, era lo que tenía, o sea, lo que podían hacer, o sea, me hicieron pruebas de muchas clases, ¿no? La de autoinmune me la hicieron después
cuando ya salí del hospital, pero realmente no me sabían decir, te pasa esto exactamente, ¿no? O sea, pero bueno, yo no sé si en alguna enfermedad en realidad pueden decir... Cuando estabas en el hospital, te empezaron a ver lo que pasaba y demás, ¿hubo algún momento en el que tú esperabas solución por vía de los médicos o de la medicación? ¿O en todo momento supiste que te ibas a tener que buscar otras vías para encontrarte bien o para saber qué había pasado? Quiero decir, en general, solemos, por lo menos lo normal, es ir al médico a buscar esa solución. No, yo entré de una manera muy pasiva, o sea, esto me está pasando a mí, pero no tiene que ver conmigo, entonces quitármelo y ya está. O sea, Quitarme esto. el primer enfoque fue esto no tiene nada que ver conmigo, ayudarme, ¿no? Desde fuera. Sí, Y una como ayuda. mira esto que me ha dado y yo qué habré hecho para que me dé esto. Pero estando allí sí que, como digo, o sea, en el momento en que de verdad vi o sea, por lo que el cardiólogo decía, ¿no? Que recuerdo, tengo alguna foto, ¿no? De ahí, que además hace poco la encontré. Y que recuerdo que estaba Paola aquí a la derecha y el cardiólogo estaba aquí delante con la carpeta encima de mis piernas y diciéndome esto. Entonces sí que ahí hubo un momento en que yo dije, joder, ¿y si esto lo he elegido yo? O sea, ¿y si esto es ese para vivir así que prefiero morirme que llevo tanto tiempo diciendo? Wow, tengo de frente lo que estoy diciendo todo el tiempo, ahora lo tengo de frente, ¿no? ¿Viste esa conexión de alguna Sí, manera? sí, totalmente. Y eso fue también lo que, o sea, yo recuerdo de irme a dormir esa noche y o sea, con algo dentro de mí que de hecho fue así, o sea, fue al día siguiente yo me desperté y, o sea, y yo ya era otra persona. O sea, había algo en mí dentro que había cambiado. Y lo único es que ahora necesitaba, o sea, yo deseaba respuestas porque realmente ya lo que ellos me podían decir ya me lo habían dicho. Eh, y empecé a mejorar a partir de ese día. O sea, fue que a partir de ese día que empecé a mejorar y, bueno, pues no sé si 4, 5 o 6 días después salí del hospital. Salí del hospital sin poder caminar bien, pero salí del hospital. Y entonces empecé a buscar respuestas. Y bueno, pues empecé a buscar terapias. Mira, hasta ese momento hay una cosa que es que todo el mundo quería que yo estuviese bien. Es decir, mi madre quería que yo estuviese bien, Paola quería que yo estuviese bien, la gente alrededor, ¿no? Pues supongo que mi padre también, mis hermanos, o sea, pero cuando ellos decidían que yo fuese a un sitio, una consulta terapéutica o lo que sea, yo iba porque ellos me lo decían, no porque yo quisiera cambiar nada. Yo, o sea, para ser totalmente sincero, mi actitud antes de eso era una actitud de a ver si este me cura. Pero yo, en realidad, no tenía... Perdona, me he perdido. O sea, ¿antes de cuándo? Porque cuando tus padres te aconsejaban ir a un terapeuta, ¿era a partir de este problema? Antes de ese problema. Porque tú emocionalmente no te encontrabas bien y Sí. demás. Era antes de ese problema. Entonces yo, es como, seguro que fui a un montón de sitios, o sea, me acuerdo de ir a un montón de sitios diferentes. Incluso una vez me hablaron de transgeneracional y yo dije, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Hombre, si eso es mi abuelo, ¿y qué más da lo de mi abuelo? Pero mi actitud era esa, era, bueno, voy pues para que me dejen tranquilo. Pero que en realidad no tenía ninguna fe ni quería yo hacer un cambio. O sea, yo prefería ir a sitios donde me hiciesen algo y me relajase, como en plan, como me tomo una pastillita para estar mejor, pero no quiero estar bien. Quiero estar solo un poco mejor por un tiempo, o sea, pero como una especie de analgésico emocional, ¿no? Entonces buscaba mucho eso. Y yo cuando salí del hospital fue totalmente diferente. O sea, yo no dije nada y yo ya estaba apuntado a no sé cuántos cursos, a consultas con un lado, en otro lado, y fui yo el que buscó respuestas. Me llama la atención especialmente que digas eso de que no dijiste nada, ¿no? Porque yo recuerdo en mi caso que fue así también. Cuando antes buscaba soluciones, yo ya tenía la dolencia de hacía tiempo y buscaba soluciones, pues sí que lo comentaba, ¿no?
Pero cuando llegué a este fondo también de tocar con la posibilidad, en tu caso fue de que te puedes morir, en mi caso fue que me podía quedar así para siempre, y digamos que hubo como un hundimiento, pero una aceptación honesta, en mi caso fue así al menos, sí que es verdad que no dije nada, o sea, yo conocí, entonces tuve el primer contacto, o sea, al día siguiente, casualidad, con la bio por primera vez, cuando yo estuve en mi máximo hundimiento. Entonces, no dije nada, o sea, yo pedí citas, llamé, me informé y no dije nada a nadie. Es curioso, ¿no? Porque no lo había, quizás no me había dado ni cuenta, pero sí que hubo varios días en los que esto lo manejé yo en silencio. Y Pues me has dicho así. fue así, ¿no? No lo sé, o sea, no sé si quizá porque en mi caso, ¿no? Quizá fuera como una actitud más adulta, ¿no? Que hasta ese momento oye, tengo un problema y es como, o sea, ¿qué voy a estar esperando? Que me digan, además es como, no sé, o sea, es como era cosa mía. Yo creo que cada Claro, vez que yo cogí las riendas de mi vida y dije, no, esto es mi vida, o sea, ahora es como, hasta ahora fue una cosa, pero yo a partir de ahora esto tiene que ser diferente. Y de hecho, bueno, pues lo ha sido, ¿no? Y también me encontré con la bio poco tiempo después, pocos meses después, y fue, digamos, lo que a mí más respuesta en ese momento me dio. ¿tú ves entonces relación con, no, con al menos no comentarlo? Porque a mí me parece quizá que es como un contener la energía y no desgastarla, ¿no? Hablando de lo que vas a hacer y porque muchas veces cuando hablamos de lo que vamos a hacer, de alguna manera eso te hace ya relajarte, tener la sensación de que estás haciendo algo y entonces no actúas, ¿no? Pero como había una decisión real, un compromiso honesto, yo no tengo que decir nada, tengo que actuar. Y yo lo sentí, ahora que lo estoy pensando ahora, a tiempo real, lo Sí. sentí como un ahorro de energía, de no dispersar la atención, y actuar, ¿no? O sea, en donde escuchar mi intuición y en donde yo sentía que podían haber respuestas, ir hacia allá y no comentar para que no a lo mejor pues se me pudieran mezclar opiniones de otras personas o pudiera, sino escucharme yo, ¿no? Entonces, Sí. ¿crees que Para es? mí también fue así. Y también recuerdo que sentí, o sea, una gran determinación que no había sentido nunca hasta ese momento. O sea, es como yo sé que me voy a curar, o sea, yo me voy a curar sí o sí. No sé cómo ni nada, pero me da igual, pero voy a estar bien. Y además voy a entender qué pasó. ¿Y Y no sabías a quién acudir o todavía no tenías los medios? no, Pero ya tenías esa determinación, ¿verdad? no, exactamente sí, tenía la determinación. De hecho, yo recuerdo, estaba, de hecho, aquí en esta misma sala, aunque era un poco diferente, y me metí en internet, encontré a un terapeuta, le llamé un montón de veces porque no me lo cogía, hasta que me lo cogió y le dije, bueno, pues que me pasa tal cosa y quiero ir a tu consulta, ah, vale, tal, ¿cuándo voy? Tal, sí, tal momento, o sea, y también fue la primera vez que yo empecé a invertir mi propio dinero en, en sanar. O sea, es que realmente antes, pues es como... Te llevaban de la mano, claro, ¿no? me llevaban para acá, para allá, pero yo no quería realmente. O sea, no quería. Seguramente internamente en alguna parte de mí querría, ¿no? Pero Pero eh, ese no compromiso. era consciente de eso. Simplemente, bueno, pues lo que nos habían enseñado, ¿no? Pues que, oye, pues tienes problemas, como antes decían, es que tú eres nervioso. Bueno, vale, Así en general. ya está. Es como, tú date cuenta que, hombre, también los diagnósticos han ido mejorando con el tiempo. Bueno, no sé si mejorando, pero siendo Concretando. un poco más concretos, ¿no? Pero es que tú eres nervioso. Y yo decía, sí, pero ¿qué me pasa? Claro, yo tenía ataques de pánico, tenía ataques de ira, ataques de ansiedad, ataques tenía de todo tipo, ¿no? O sea, me faltaban los ataques de Napal, todos los demás los tenía. Depresión y claro, de hecho, o sea, la enfermedad me hizo tomar una decisión, ¿vale? Porque era físico y porque me podía morir, sobre todo. Pero,
Pero también es verdad que lo que más dolor me producía no era la enfermedad en sí. O sea, lo físico, estuve andando un año que eso, que me caía por la calle, pues bueno, pues me caía, me levantaba y ya está. Y a veces era, como digo, hasta divertido o yo conseguía reírme de eso. Pero lo que estaba determinantemente comprometido a cambiar era todo eso, toda esa parte emocional que había vivido antes. Aunque obviamente luego descubrí que estaba unido, claro, que digamos que o sea, no eran dos problemas, era un problema que además estaba basado en ese tema emocional. Y bueno, ahí fue cuando empecé a formarme, realmente para mí, o sea, pero luego descubrí, o recordé más bien, que desde pequeño yo siempre me había querido dedicar al desarrollo personal, al autoconocimiento, pero que realmente era algo que había olvidado, ¿no? Por el camino. De alguna manera, o sea, tal y como, bueno, visto así, ¿no? Desde arriba, del tirón así toda la historia, claramente la enfermedad es que ha sido un aliado para ti. La enfermedad que yo viví en ese momento o sea, y a partir de entonces creo que cada pequeño síntoma que he tenido siempre ha sido así, pero en aquel momento me salvó la vida. O sea, yo no lo sé dónde estaría. Entiendo que seguramente no podría estar en ningún otro sitio que no fuese donde estoy hoy, pero, eh, pero realmente a mí me salvó la vida. O sea, yo necesitaba mucho esa dificultad, porque hasta ese momento, pese, oye, a que pues yo era de leerme, de comprarme libros de filosofía espiritual, eso desde pequeño, o sea, siempre me gustaba y tal, pero es que una cosa es filosofar o teorizar y otra cosa es llevarlo a la práctica y conocerte tú, que tú no estás en los libros. O sea, si hubiese un libro de Saúl, pues yo me lo compraba, Todo bueno, vendría. pero claro, no está en libro, tengo que vivir la película, la vida. Así que Eso es otra historia, ponerlo sobre el papel sobre la experiencia, cuando duele, cuando pica, cuando escuece, ¿no? Las emociones, pues es el gran reto. Pero me claro. parece muy destacable el hecho de empezar a ver la enfermedad como una oportunidad. O sea, es un cambio de paradigma, bueno, empoderador, ¿no? Lo siguiente, o sea, y es un punto de inflexión que me parece súper importante. Es decir, empezar al menos a dejarle abierta la puerta a la posibilidad de que esto que me está pasando cuando una persona se ve enferma, quiero decir, y se mezclan miedo, rabia, dolor físico, limitación, pronósticos inciertos, etcétera, dejar al menos, ser capaz de dejar al menos la puerta abierta a que quizá esto puede ser bueno, porque, porque hay muchos casos que ha sido así y estoy segura Sí, que cada sí. vez van a haber más. Pero pues por eso es la idea de mostrarlo, ¿no? Porque el primer salto para mí es dejar de ver como una amenaza a la enfermedad, dejar de resistirte y luchar contra ella y empezar a ver qué me está contando la enfermedad y cómo la uso para convertirlo en un trampolín a muchas cosas que ni siquiera habría sospechado y que de otra forma no me hubiera dado cuenta. Así es, o sea, para mí fue un cambio total o sea, y yo creo que era la medicina que necesitaba en ese momento, era la enfermedad. O sea, esa fue la medicina para mi alma, ¿no? Para poder sanar, ¿no? Y como te digo, ¿no? Y a partir de entonces, o sea, poco después, cuando pues conozco, empiezo a estudiar ese origen emocional y claro, a mí me hacía mucho sentido porque yo digo, bueno, si el origen es emocional, entonces lo raro es que haya sobrevivido, ¿no? O sea, por todo lo que traía. Entonces, bueno, vale, entonces a partir de ese momento, cuando descubro eso, bueno, investigo mucho. Al principio no me creo nada, pero me hace sentido. Digo, bueno, es que puede tener sentido esto, ¿no? Y me doy la oportunidad de ver, ¿no? Porque incluso para gente cercana a mí era como, eso
eso es una tontería, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Y yo digo, bueno, a lo mejor no, pero a mí hay algo dentro de mí que me dice que vaya aquí, que haga ese curso, que haga eso. Y te digo, incluso en la situación que estábamos antes, era una situación en la que yo decía, voy a hacer ese curso y yo no sabía, yo no tenía ni el dinero, yo no sabía, yo me iba a donde me tuviese que ir. O sea, era una determinación real. No sé dónde voy a dormir, no sé si tendré para comer, pero yo me voy y luego tenía para todo, ¿eh? O sea, y luego al final se solucionaba todo, pero la actitud era esta y a partir de entonces, pues, cuando... Es verdad que cuando ya hay un síntoma, yo, alguno de mis hijos, Paola o lo que sea, es como, como yo digo, sin paja mental, pero sí que vamos a ver en realidad qué está pasando, ¿no? A nivel emocional. Y estamos mucho más atentos a esa parte emocional. Es verdad que en los últimos años pocas veces podemos decir, oye, es que no, nos hemos enfermado de algo, pero cosas así pequeñas como, ay, hoy estoy un poco resfriado o mira, es que a Maya le ha dado un poco de fiebre o lo que sea, siempre lo miramos, en nuestro caso por lo menos, sin hacernos muchas pajas mentales, es decir, sin darle tampoco muchas vueltas e incluso en nuestro caso prescindiendo de diccionarios, haciendo un poco más de autoindagación para que sea algo más real y algo más personal, ¿no? Que obviamente o sea, como un diccionario te puede dar algo muy acertado, pero también te puede dar algo que no tenga nada que ver y a nosotros nos gusta más hacer ese proceso de indagación. Y siempre, oye, siempre nos damos cuenta de, justo cuando dices eso, ¿no? Cuando pronuncias ese A ya te estás curando esas fiestas. Yo cuando en los diálogos con personas, bueno, con las que trabajo, pero en la familia también, ¿no? Porque ya esto es como muy cotidiano. Cuando hay ese vas buscando, quizá con ayuda de diccionarios o así, no acaba encajando, pero cuando hay ese no, ya está, ya está. Fíjate que mañana, en mi caso, con mi familia, mi pareja y así, es rapidísimo. Cuando hay ese ya está. Ya está, te vas a dormir tranquilo que mañana ya está resuelto. Ya está, exactamente. Vamos a empezar la vagotonía, ¿no? Vamos a empezar. Pues sí, fue así y la verdad es que es como... Yo voy por ahí recomendándole a la gente, bueno, pues cógete una enfermedad que casi te muera y verás como... Se te no hace falta, la verdad es que no hace falta, pues... Fue mi experiencia, pero es verdad que bueno, pues que fue un vehículo y que a mí me ha cambiado la vida en absolutamente todos los aspectos, en conocerme a mí, que no me conocía nada, por más que había leído, bueno, es como, había leído muchos libros, algunos muy famosos, sobre espiritualidad, desarrollo personal y tal, pero es que yo no me conocía. Habías pasado por encima, te los leías por encima, ¿no? O sea, yo me los leía y decía, bueno, esto le pasa a la gente seguramente. A mí no. A mí no me pasaba. A mí me pasaba todo, ¿no? Y ahora es como, y sigo en ese proceso de conocerme y seguramente este libro me lo acabe pues cuando se termine todo esto. Es decir, cuando se termine la vida y si me lo acabo. Y bueno, yo creo que la enfermedad viene a enseñarnos, que la enfermedad viene a sanarnos y es como, queda bonito como frase porque como encima lo dijo Carl Jung, que este psicólogo suizo, pero es que es la realidad, es que para mí fue, bueno, repito, ¿no? Para mí fue mi medicina. Porque te lleva a unos lugares pues que no se ven a simple vista. O sea, el cuerpo está enfermo, eso sí lo podemos ver, pero si indagas, pues te lleva a algo que estaba enfermo de hacía más tiempo y más enfermo, pero no lo veías. Entonces, siguiendo esa pista es la forma de sanarte, como dices, en una parte más profunda, en una parte más real de quién eres tú. Entonces, Saúl, ¿qué pasó entonces? Porque no nos lo has terminado de explicar. Es decir, tú empezaste a hacer este proceso de indagación y de verdad con esta determinación nueva, con esta decisión ya interna, ¿no? De, no, yo esto lo voy a llevar hasta el final. Y
y con ese compromiso y como dices, ¿no? De forma arrojada, no sabías cómo ibas a tener el dinero, cómo te ibas a organizar para hacer algo, pero tú ya lo decidías y demás. En todo este proceso, físicamente empezaste a mejorar, fue rápido, no lo fue. Desde el día que yo decido, no me voy a morir, es como, vale, ya me he dado cuenta que me has escuchado, pero y sin puesto de morirme, me muero simbólicamente y hago un antes y un después en mi vida. Y a partir de ahí yo ya empecé a mejorar, o sea, el pericardio tardó un par de días, o sea, el pericardio estaba igual que cuando yo llegué, porque es que ese era el peligro, ¿no? El peligro era, pero ¿cómo puede ser que te estamos hinchando? Yo estuve como 2 semanas y media y es como que te estamos hinchando aspirina y esto no, y aquí no pasa nada. O sea, tu pericardio sigue igual. O sea, esto para ellos no tenía sentido. O sea, a mí la sensación que yo tenía cuando me visitaba el neurólogo, el cardiólogo, no recuerdo, había como unos 3 médicos diferentes que me venían a visitar, es como, esto es un caso raro, es algo extraño o es algún tipo de virus muy raro, desconocido, no se sabe. O sea, yo tenía esa sensación, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, fue muy poco tiempo lo que tardé en recuperarme de todo lo que era a nivel orgánico, bazo, hígado, pulmones, que también estaban afectados, y el pericardio. Sí me quedó por un tiempo esa parte neurológica que me hacían pues electromiogramas, que es una cosa súper agradable, que te pinchan para tocarte el hueso con una aguja. Y bueno, mira, el proceso fue, yo empecé a hacer una cosa, otra cosa, pero al mismo tiempo iba profundizando en mí, iba trabajando en mí de verdad, como no lo había hecho nunca hasta ese momento, ¿no? Y con total sinceridad, o sea, me daba igual decir, o sea, me da igual lo que la gente pensara, me da igual, es como, no, pues estas son mis verdades, esto es lo que yo he vivido y es como, estas son las cosas que me han sucedido y esto es como yo he actuado o sea, y todo, ¿no? Lidiando con la culpa de mis errores, con el dolor de lo que había vivido en mi infancia, en mi adolescencia, con todo lo que me venía pasando, ¿no? Y entonces recuerdo que hice un segundo curso de bio, ¿no? Buscando un poco más sobre el origen de la enfermedad y demás. Y aquí había pasado como unos 9 meses más o menos, desde que yo había salido del hospital. O un poco menos, quizás 8 meses o así. Y en ese momento, los pronósticos eran, bueno, pues me iban a dar una invalidez, no mejoraba y bueno, pues el servicio murciano pues me iba a dar una invalidez y todo esto, los papeleos que se hacen. Y entonces yo decidí que no iba a coger la invalidez. Estábamos allí, Paola y yo, en el sitio, no sé ni cómo se llama, pero donde se dan esos papeles y demás, y le dije, vámonos. ¿Y por qué no? Porque no quiero que me den eso. O sea, esto fue mi decisión, que es como, yo estaba ya loco entonces, o sea, ya estaba un poco mal. Quiero decir que nadie tome este tipo de decisiones porque molan. Yo no lo hice porque molaba, yo lo hice porque lo sentí. O sea, sentí que yo no quería que se me diese un papel donde se me decía que o sea, donde de alguna manera yo sentía que era como reafirmar que iba a estar así siempre. Y recuerdo salir de allí y yo le dije a Paola, le dije, mira, era como noviembre y le dije, en enero yo voy a estar jugando al fútbol porque me gusta. Bueno, pues fue así. Yo en enero, o sea, pasé de noviembre a enero, todo lo que era la parte neurológica se sanó. Total, el proceso fue más o menos como un año en total. Y yo en enero pude jugar al fútbol después de un año y pico de no hacer deporte, de no poder hacer deporte. Y fue así. Y bueno, pues hasta el día de hoy es como, si Dios quiere, a lo mejor esta tarde me voy a jugar al fútbol. O sea, puedo hacer
deporte, o sea, puedo hacer todo normal, o sea, como estaba antes, igual. Ahora puedo hacer más cosas que antes porque antes básicamente vivía en una especie de infierno diario y hoy día pues vivo de lo que me gusta, vivo, no lo sé cuánto, pero bastante más consciente que antes en muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues cuando tengo algún síntoma, pues yo mismo lo observo, hago esa indagación y bueno, pues a mí es como me ha cambiado la vida, parece como que estamos vendiendo enfermedad, ¿no? Y ahora compre usted su enfermedad aquí en esta chica que está aquí. Pero en realidad para mí fue así, o sea, simplemente es que sí, en mi caso, pues oye, pues me sané, no sé. Gracias a todo este proceso te diste cuenta del poder que tenías, porque tú dices, cuando tomaste esa decisión de vámonos de aquí, que no quiero tramitar la larga enfermedad, la baja esta, dices, no hagáis lo mismo, ¿no? Porque el hecho de hacerlo quizá no puedes, si lo haces con miedo va a ser peor, va a ser contraproducente, porque estás siéndote incoherente, entonces volvemos a generarnos estrés, etcétera. Pero sí es cierto que para ti fue el acto simbólico que manifestaba una resolución interna, es decir, yo he decidido que porque yo lo he decidido, esto se va a resolver. Y poder comprobar el poder que tenías, es decir, confiaste primero en él, ¿no? Porque tuviste que hacer un salto al vacío, digamos, pero ese acto simbólico lo materializó, esa confianza, y efectivamente pudiste así conocer tu poder. Entonces, gracias a la enfermedad o gracias a conflictos muy dolorosos o a trabas muy grandes, crisis muy grandes, podemos hacer un salto al vacío confiando porque hay una fuerza que emerge dentro de nosotros y entonces vernos de frente con ese poder que teníamos y que no conectábamos con él y que íbamos como viviendo a medias. Entonces, pues sí, yo en ese sentido vendo enfermedad. Sí, no para que vayas a buscarla, pero si ya la tienes, oye, abrázala, porque esto pues es la hostia y es verdad. Sí, total, pero hazlo con, o sea, es como hacerlo con, o sea, con conciencia, de aprovechar para daros espacio a vosotros mismos, porque, no lo sé, en mi caso, pues es que llevaba la vida entera viviendo bajo las expectativas de todos los demás, ¿no? Empezando por mis padres, mi pareja, o sea, y a partir de ese momento, o sea, para mí también fue muy importante para saber reconocer quién soy y permitírmelo, ¿no? Y eso no llegó como en un curso de un fin de semana, sinceramente, o sea, eso fue todo un proceso, ¿no? Y sigue siéndolo, ¿no? O sea, sigo aprendiendo, a veces digo, he descubierto esto nuevo de mí, uy, pero eso ¿me lo permito o no me lo permito? Y es como, sí, me lo permito, ¿no? O sea, pero para mí, o sea, son innumerables regalos, o sea, es como, bonus número 1, te conoces a ti mismo, bonus número 2, encuentras tu propósito de vida o no, no sé, yo lo encontré, ¿no? Es como, porque al fin y al cabo tampoco puedes encontrar tu propósito de vida si no te conoces, o sea, esto es muy, muy complicado. Entonces, Bueno, el puntal para todo tipo de realización en todas las áreas de tu vida, la relación que tienes contigo. También en cómo te relacionas con los demás, cómo desarrollas tu trabajo, cómo te encuentras físicamente, cómo todo se reduce a la relación que tienes contigo. Sí, pues sí, total, o sea, al final es aprovechar, o sea, la enfermedad para mí no es algo que nos pasa, sino algo que nosotros, de una manera inconsciente, pues nos estamos creando para quizá darnos el espacio de parar y de decir, oye, ¿qué está pasando, ¿no? En mi vida? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo que no quiero hacer? ¿Estoy siendo coherente? A veces no sé si soy coherente o no, porque es como, ¿soy coherente con mis emociones? Espérate. Punto 1. ¿Tengo emociones? Sí. Ostras, que esto que siento son emociones. O sea, es todo un proceso súper bonito, no agradable a veces. O sea, a veces puede ser incluso muy desagradable, ¿no? Pero muy necesario. O sea, y la recompensa es
o sea, es tan grande que realmente pues vale la pena, ¿no? El decir, oye, tengo una enfermedad y oye, vale, para mí es integrarlo todo, oye, que si me puede ayudar algo natural, si me puede ayudar la medicina alopática, pero da igual, es como, aunque te diesen algo y te curase y ya está, el hacer ese proceso de indagación, para mí es el mayor regalo que digamos que la enfermedad nos trae. El hacer ese proceso de indagación, de conocimiento, de darme cuenta y el estar a tiempo, ¿no? Los que tienen la suerte de que no se quedan, ¿no? Ahí, como yo, ¿no? Porque también me podía haber muerto, no lo sé. Entonces, pues bueno, pues ya está. A lo mejor hubiese descubierto algo y gracias, ya lo he descubierto, me voy. Pero los que tienen la suerte de que además sobreviven a eso, pues entonces tienen la posibilidad, ¿no? de vivir una vida totalmente en coherencia, o sea, totalmente diferente de lo que hayan vivido hasta ahora, hasta ese momento. Entonces, a mí alguna gente me ha llegado a decir, o sea, es como, he renacido, y es como, sí, también me reconozco un poco en eso, ¿no? Como haber renacido. Claro, es curioso cuando a lo mejor podemos entender la necesidad del proceso emocional para sanarme físicamente, es decir, el objetivo es encontrarme bien, y cuando haces todo el viaje dices, pues no sé cuál es el mayor regalo. O sea, sí, me encuentro bien físicamente, pero no sé si ese es mi mayor regalo o todo lo que he descubierto, lo que he visto, la conexión que he sentido, bueno, pues todo este viaje, ¿no? O sea, pues no sé qué es más importante. Si incluso aunque físicamente yo, por ejemplo, si no hubiera mejorado físicamente, me hubiera valido la pena igual también, ¿sabes? Yo también, yo te iba a decir lo mismo. Es como, bueno, y si me hubiese quedado así medio cojo y que me caigo, pues tú sabes lo divertido que era. Llegaba un momento en que... Claro, recuerdo una vez que mi madre, mi mujer, iban algunos, así íbamos caminando y íbamos hablando. Claro, y ellas iban hablándome a mí, pero esto como hablamos sin mirar, cuando se dieron cuenta ya estaba como 200 metros atrás y como, espérate, que enseguida llego, ¿no? Entonces, no, sí, o sea, el mayor regalo para mí no fue curarme físicamente, lo fue, o sea, fue un regalazo, ¿no? Pero para mí lo más importante era lo otro. Es que eres capaz de vivir así, ¿no? De verdad, de tomártelo con humor, de verdad, de disfrutar cada cosa, que de esto se trata. Al final, pues bueno, incluso si estuviera enfermo físicamente, no me haría infeliz. No tiene tanto poder como antes la enfermedad sobre mí. O sea, puedo estar enfermo y apetecerme estar mejor físicamente, lógicamente, pero a lo mejor ya no tiene el poder de hundirme la vida o de amargarme ese día. Entonces ya no es tan importante, que también, ¿eh? O sea, a mí me encanta estar bien, estar fuerte, estar vital y doy gracias cada día. Pero... Gracias que es así, pero la otra parte es como, para mí ha sido lo más grande. Y lo sigue siendo, ¿no? Porque al final es como ver la vida de otra manera totalmente diferente. Totalmente, o sea, y además cada vez es diferente porque cuando empiezas empiezas a darte cuenta también de que no solamente, digamos que la parte emocional que hemos vivido, la incoherencia o las heridas que podemos traer, sino también las creencias, ¿no? que están funcionando, ¿no? a través de nuestro nivel de conciencia. Cuando empiezas también a cambiar eso y te das cuenta de que, en mi caso, ¿no? Es de que realmente, o sea, hay un cambio como muy grande y que puedes encima ayudar a la gente, ¿no? A que eleve su nivel de conciencia en todos los sentidos, ¿no? Y no solamente en la salud, sino en todo, ¿no? Porque al final creo que va un poco unido, ¿no? No sé cómo son los niveles de conciencia por dentro, no he visto el mecanismo, pero da la sensación de que hay algo que va cambiando y va cambiando y va cambiando y fluctuamos en esos niveles de conciencia, pero digamos, si cada vez fluctuamos un poco como más hacia arriba, ¿no? Tenemos más capacidad de observación, de indagación, de no juicio, ¿no? De manera natural y eso es, o sea, es que te cambia la vida. Te cambia la vida, para mí, infinitamente más que la parte física, ¿no? Aunque obviamente la parte física, pues, para mí fue también la que en un principio, pues, propulsó el hecho de que yo buscase, ¿no?
Y entonces creo que somos un todo y todo es importante y todo... Tiene su lugar. Exactamente, todo tiene su lugar y igual que para mí en la parte medicinal, ¿no? Pues también todo tiene su lugar. Yo por lo menos pienso que todo sirve, ¿no? Es como, no sé, hace poco alguien me decía, joder, ¿y cuánta gente ha matado la medicina alopática? Y yo decía, joder, ¿cuánta gente habrá salvado? O sea, realmente todo tiene su lugar cuando tenemos un mayor conocimiento, y yo no sé mucho, ¿eh? Yo soy novato en esto, pero cuando vamos teniendo mayor conocimiento nos damos cuenta de que cada cosa está ahí por algo, todo tiene su razón de ser y cuando empiezas realmente a permitirte que eso sea así, a sentirlo, entonces cada cosa te ayuda en lo que le toca ayudar. Entonces, es porque de alguna manera cuando tú estás a favor de todo, pues todo está a favor tuya. Sí que es verdad, qué bonito. Expresada así, sí, es verdad. Es una decisión tuya de usarlo todo, de bailar con lo que la vida te trae y desde luego la vida te trae las herramientas, lo que necesitas, a veces desde lo agradable, a veces desde lo desagradable, pero si tú tienes esa determinación de usarlo para tu bien, es posible hacerlo seguro. Sí. Qué bien, pues me alegro mucho de tu trayecto, de que nos lo hayas contado, también te lo agradezco un montón, porque creo que has dicho varias cosas súper importantes en lo que yo veo que en general nos atrapamos, ¿no? En esa resistencia, en ese, por ejemplo, ahora has comentado al final, todo tiene su lugar, ¿no? El lado físico, pero es que lo otro es como la parte que no se ve, pero es más grande, es el puntal, ¿no? Porque te lleva también, bueno, en las relaciones, en cómo tomas tus decisiones, en todo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un giro de paradigma que me parece muy interesante en cuanto a que pensamos que yo estoy mal porque estoy enfermo o estoy bien porque estaré bien cuando me encuentre bien, y es que puede ser al revés, puede ser al revés. Sí, es decir, es como ya no, o sea, ya no es estoy bien o estoy mal por algo que sucede fuera físico, material, relacional, sino empiezas a reconocer que tú puedes decidir. Y además eso todo el mundo lo sabe, porque todo el mundo lo ha experimentado. O sea, en mismas situaciones podemos decidir vivirlas de una manera o de otra. Bueno, pues yo encantado de que me hayas invitado, de poder compartir con toda la gente, ¿no?, que pueda servirle esto. Ojalá que, oye, que pueda servir, que como tú dices, ¿no?, que todos tenemos ese poder dentro de nosotros de realmente sanarnos y que yo en negrita pondría sanar nuestra alma, sanar nuestra parte más profunda, esa que no se ve, pero que como tú dices es tan grande, ¿no? Y luego todo lo demás, pues oye, se va colocando y es como, y si hay algo que no se terminase de colocar, si dentro de nosotros estamos bien colocados, lo demás es que, o sea, sería raro, ¿no?, que no se colocase, pero sería llevable si no lo hiciese. Bueno, no es que te tienes que colocar tú, claro, es que es lo mismo, es ponerte a favor de la vida, como dices. Pues nada, muchas gracias. La verdad que lo que quería era esto, sobre todo, pero puesto o sea, transmitir esto, ¿no? Esta relación de una cosa con otra, que todo puede ser, todo se puede integrar y que no es esto o lo otro, sino que todo sirve si lo usas, que lo que no se ve da paso a lo que se ve necesariamente, pero a través de lo que se ve desde el dolor podemos darnos cuenta de lo que duele sin darnos cuenta que nos duele. Bueno, he hecho un lío, pero bueno, vaya. Sí, pero se entiende. Y explicado desde un ejemplo real y desde pues, las dudas reales, los miedos reales, las dificultades reales que pasaste tú o que hemos pasado todos, para que esas personas que a lo mejor sospechan que es posible esa sanación, pero no acaban de bajarla a tierra, puedan ir viendo más en ejemplos de carne y hueso
puede y ir viéndose reflejados esos bloqueos que a lo mejor también tienen y que son obstáculos, viendo cómo otros los han salvado, ¿no? Les pueden dar un poco de alas para volar, digamos. Y nada, pues muchas gracias. ¿Dirías algo más? Algo, no sé, alguna idea o algo más que te gustaría transmitir? Bueno, que si alguien tiene como síntoma, una dificultad de este tipo, o sea, físico, ¿no? Pues que yo lo que le diría es que, o sea, que dé el paso, ¿no? Simplemente de conocerse. Es como que diga, vale, esto está aquí, lo trato como lo tenga que tratar y demás, pero que ponga como en primera plana el conocerse y el sanar esa parte emocional, empezar a ser coherente en su vida. Porque cuando uno hace eso, lo demás se lleva mejor y a veces, pues como nos sucede a muchos, pues se sana también, ¿no? Entonces, como que simplemente es como que pongan en el centro lo que es más profundamente importante y lo otro lo vayan tratando, por supuesto, ¿no? Pero digamos que en un segundo nivel de prioridad, o sea, es como mi atención puesta en mí mismo. Y yo creo que si hacen eso, o sea, no hay opción de perder, es decir, o ganas, ¿no? Y lo otro pues puede ir cambiando o puede ir mejorando o no, o lo que sea, pero lo que vas a trabajar en ti, eso puede venir un tsunami y no se lo lleva, eso te lo llevas para ti para toda la vida, o sea, eso te va a cambiar la vida, tu vida de aquí a unos años no va a ser igual y eso es con o sin enfermedad, pero es que además cuando estamos en coherencia realmente nuestro cuerpo mismo empieza a sanar por sí solo. Y esto, bueno, pues que este sería como mi consejo, creo que lo más importante que podría decirle, ¿no? Poner en el centro el sanar tu alma y lo otro, sin dejarlo, ¿no? Pero ya se verá qué pasa con lo otro. Con más flexibilidad y más confianza, pues ya se irá colocando. Pues muchas gracias, Saúl. Y bueno, tú te dedicas a acompañar a otras personas, tratas el tema de la enfermedad de manera directa, ¿no? ¿Me decías? Bueno, o sea, yo realmente acompaño a la gente a conocerse a través de su sistema familiar, o sea, yo trabajo la parte, digamos, la parte sistémica familiar, la parte de la infancia, o sea, todo, digamos, lo que nosotros vivimos y nos influye, ¿no? En nuestra manera de percibir, nos está, digamos, que todo lo que nos ha estado educando y también lo que traemos de la familia y que no recibimos a veces directamente como educación, que normalmente sí, porque estamos en casa de nuestros padres, ¿no? O de nuestros abuelos, de quien sea, pero que también heredamos afinidades, tenemos afinidades con gente de la familia que a veces nos podría llevar, ¿no? A tener una enfermedad, ¿no? Por afinidad a alguien. Es como, a veces como, pues como tú, no sé, como tú te fuiste o muriste a tal edad, pues yo a esa edad me enfermo o lo que sea, ¿no? Entonces, toda esa parte y luego a nivel creencia, pues también, ¿no? Es decir, ayudo a la gente a que haga ese proceso de autoconocimiento y de sanación, incluso a personas que están en procesos de emprendimiento y que se sienten bloqueadas. Eso es algo que a mí me encanta hacer porque también es un poco mi historia, ¿no? Y bueno, pues a hacer cambio en nuestras creencias y demás para que puedan vivir pues una vida más plena, más auténtica, más en coherencia. Y bueno, pues esto es lo que hago y doy formación sobre este tema. Y lo que lo disfrutas, ¿no? Esto es pues lo sí. que disfrutas también, ¿no? Lo que te regalas. O sea, es que lo haría, o sea, si tuviera cualquier otro trabajo, pues oye, pues esto lo haría en mis ratos libres. Entonces, es bonito que lo hago todo el tiempo, ¿no? Y bueno, pues si le puede servir a alguien, pues ahí
está mi página web, Saúl Pérez. Y bueno, pues ese para mí fue una herramienta, como herramienta, que no es lo más importante nunca, pero fue una herramienta que a mí me ayudó tanto que me enamoré de ella y es lo que... Te empapaste de ella y a transmitirla, ¿no? Sí, exactamente. Genial, pues nada, dejaré el enlace de tu web por todas partes y si alguien te quiere conocer mejor, a través de tu web, ¿no? Genial, sí, a través de la web misma. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Saúl, de verdad, me parece súper valioso lo que has compartido aquí y nada, a seguir así. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Vale. Chao. Bueno, y como siempre te digo, si esto te ha parecido inspirador, si esto te parece un ejemplo como para tomar nota, para aplicar en tu vida al nivel que sea, pues yo encantada, mis invitados también, porque para eso hacemos esto. Y te animo a que compartas esta entrevista, a que te suscribas al canal porque voy a seguir publicando entrevistas de este tono, o te suscribas a mi newsletter, te dejo el enlace en el primer comentario, porque a través de mi newsletter siempre doy contenido para aprender precisamente a escucharse a uno mismo, a generar esa coherencia que tiene tanto que ver con nuestra salud física también. Entonces, pues hasta aquí me despido por hoy y te espero la semana que viene, el próximo domingo a primera hora, como siempre. Y esta vez te voy a traer un caso de esclerosis múltiple. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Chao.